tardes, compañeros maestros, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la unidad número 3, donde pues estaremos analizando lo que es el ser humano como una unidad biopsicosocial. En esta unidad lo que se pretende es más que nada ya ir abarcando un poco más acerca de lo que en la actualidad se trabaja en forma trascendental en el proceso del desarrollo humano del individuo. Y como pues bueno, lo menciona la parte del ser biopsicosocial, nos habla de la parte biológica que integra. Recordemos que el ser humano es un ser integral, donde integra su parte biológica, todo el proceso de su desarrollo evolutivo en las diferentes etapas desde la vida uterina hasta la muerte y cuáles son las características principales de cada una de las etapas o bien cuáles se suelen presentar de acuerdo a los rangos de edad mencionados. En la parte psico, pues nos habla toda la parte de la mente, de los pensamientos, de los intereses intrínsecos que el ser humano pues llega a tener de igual forma en determinada edad, así como en la parte social, el contexto, la atmósfera, el entorno que lo rodea y cómo esto influye en su desarrollo de cada una de sus habilidades, de sus conocimientos también por el cual pues este se desenvuelve. En la parte del desarrollo humano influyen muchísimos aspectos, tal cual vamos a explicar ahora lo del ser humano como una unidad biopsicosocial. Quizá la definición más conocida y usual del hombre es la del filósofo griego Aristóteles, quien mencionaba que el hombre es un animal racional, definición que resulta muy ilustrativa porque pues alude a la doble naturaleza humana. Por un lado, el hombre es un animal biológico con necesidades de supervivencia y por otro lado, pues es un animal, eh, o bien se conduce por impulsos derivados al instinto que se expresan en los actos que se realizan para conservar la vida y la salud corporal. Y por otro lado, también se considera como un producto de evolución y de una muy compleja organización de la materia, pues en este caso el cerebro humano, que su composición es totalmente diferente con la de los animales, ya que la existencia biológica ha ido emergido en un largo proceso de perfeccionamiento en el ser racional, la conciencia de las cosas, así como también que es la que le otorga al individuo la dimensión propiamente humana y espiritual. Esta combinación entre la existencia biológica y la espiritual le confiere al individuo un doble tipo de necesidades que debe de atender, como por ejemplo su alimentación, su descanso, su reproducción, etcétera. Dentro también de esto me gustaría mencionar a nuestro querido autor Abraham Maslow, que en los indicios de la psicología transpersonal, pues él habla también y aporta en base a la psicología humanista, a los fundamentos humanistas, y nos menciona en su libro Motivación y Personalidad acerca de la pirámide y de la teoría de las necesidades. Qué tan importante es que el ser humano llegue a un punto de realización y de satisfacción. Y aquí queremos hacer un hincapié. Dentro de la teoría de Abraham Maslow existen los niveles en los cuales el ser humano pues tiene que pasar para abastecer ciertas necesidades hasta llegar en el punto del placer. La pregunta aquí es, ¿qué pasa después de de la autorrealización? Pues bien, vienen las metanecesidades, que es una parte de la trascendencia. Esto quiere decir que hablar de la parte trascendental en el enfoque humanista es ahora que yo no soy el centro de atención mía, sino que a través, como lo mencionábamos desde la unidad uno, de procesos que hemos venido trabajando arduamente, pues precisamente nos habla del enfoque en el cual nosotros también mencionamos algo muy, muy importante. Y es que el ser humano tiene necesidades, pero también tiene que aprender a que los demás tienen necesidades. Cuando uno ya trabajó dentro de uno mismo y con uno mismo, ahora puede trabajar con los demás. ¿Cómo puedes, ejemplo, cómo puedes ser tolerante con los demás si no te toleras a ti mismo? ¿Cómo puedes ser empático si no eres empático contigo mismo, si no entiendes los procesos por los cuales nosotros vivimos y quieres entender los procesos de los demás? La combinación que tiene del ser biopsicosocial es que nos ayuda a entender
que dentro de estas tres áreas existen factores. Dentro de los factores psicológicos nos habla de los afrontamientos, de las psicopatologías, de la personalidad, de la conducta de enfermedad, etcétera, que pueden también modificar nuestro estado de comportamiento del ser humano. Existen los factores sociales que nos hablan de una satisfacción laboral, también nos hablan del estrés laboral, la percepción de carga física, de compensación económica, así como en la parte de los factores biológicos, que son eventos previos, la movilidad espinal, la anatomía, la fisiología, el crecimiento, los cambios estéticos, etc. Dentro de este modelo biopsicosocial que trabaja, el enfoque transpersonal nos ayuda a comprender al ser humano aún cada vez más. Cómo es que éste va trascendiendo, cómo es que éste va dejando cambios atrás que pueden ser notorios o no pueden ser notorios. Eh, bueno, dentro de esto es muy importante porque el ser humano tiene diferentes necesidades. Ahora, ya vimos la primera, que es la necesidad de alimentación, de descanso, de reproducción, pues la parte también fundamental. Estas primeras necesidades reclaman la atención y tienen que satisfacerse, ya que hay que advertir que para poder filosofar es necesario que la formación espiritual de un pueblo ya haya alcanzado un cierto grado de desarrollo. Solo después de haber cubierto las necesidades elementales de la vida se ha empezado a filosofar, nos menciona Aristóteles en su metafísica, y esto nos indica también que cuando la necesidad biológica no se encuentra satisfecha, difícilmente puede el sujeto concentrarse en cavilaciones para determinar cuál es su misión en el mundo o dedicarse a escribir su propia historia y la de la humanidad. Pero para su gran fortuna, después de satisfecha la parte biológica con el estómago lleno y la confianza de que pues ya hay un alimento y también que el día de mañana pues ya hay un alimento, el hombre reposa momentáneamente para luego preguntarse, ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Hacia dónde me dirijo? Y la necesidad de tener respuestas confidenciales, lo que decide esta parte para encontrar la razón, y empezamos nuevamente a reflexionar, a buscarle un propósito a nuestra existencia, y a partir de aquí pues el ser humano adopta una conducta congruente con las respuestas que puedan satisfacer ya su necesidad racional. En lo anterior también hay que mencionar que en el hombre tiene dos grandes dimensiones: la parte en las que se desenvuelve y actúa, la biológica y la racional. También acerca de esto es un tercer aspecto, que es la necesidad de socialización, que es muy importante, pues resulta ser que el tercer aspecto de la vida de una definición alternativa. Honestamente al ser humano le cuesta mucho socializar, algunos, no todos, porque pues por ende el ser humano pues es práctico, y en algunos pues existen las personalidades, ¿no? Que no van a ser pues tan semejantes a los demás. El ser humano es un ente biopsicosocial, pues porque existe un componente biológico. Es decir, pues todos crecemos, nos desarrollamos, tenemos diferentes cambios estéticos, cambios físicos. Bueno, es un organismo vivo al que nosotros pertenecemos a la naturaleza, a un ecosistema de vida. Y obviamente, pues después viene el componente psico, que se refiere a además de ser un organismo, pues tiene una mente, lo que permite ser consciente de su existencia. Por eso la fenomenología y el existencialismo, ya que después hablar de acerca de qué es de lo que tú crees, ¿sí? ¿Cuál es el sentido? Ahora vienen esas preguntas hacia tu persona. Y el ser es biopsicosocial, pues obviamente menciona que tiene que ver la importancia de socializar, de poder estar con otras personas, de poder convivir, porque se estancan. Desgraciadamente, en ciertas ocasiones hay un estancamiento con el ser humano, y esto hace imposible pues que prácticamente el ser humano pueda trabajar. ¿Por qué es importante hablarlo en el trabajo social? A muchos queridos compañeros maestros
que podemos trabajar con jóvenes, que podemos trabajar con niños, que podemos trabajar con personas adultas, es muy difícil ayudarlos a solucionar o a mediar algún tipo de situación que estén viviendo sin esta parte de entender que hay un proceso biológico, que hay un proceso también social, y lo podemos hablar desde el ser humano, ¿no? Cuando éste comete algún delito en la sociedad, pues es enjuiciado, pasa por un juicio, por una crítica, donde determinan si tiene que estar en libertad o necesita tener un espacio en el cual es encarcelado para que reflexione, entre comillas, sobre las situaciones que se está viviendo. Y nuevamente se aplica la filosofía, el existencialismo y la fenomenología en ese proceso, porque después viene la reinserción social y la sociedad ya lo rechaza. ¿Por qué? Porque precisamente ellos ya creen, ellos juzgan en base a la situación que se vivió, al por qué estuvo en la cárcel. Y son ejemplos en los que a lo mejor alguien puede decir, no, es que es como bizarro, y prácticamente no, porque después, ¿cómo le vas a creer tú? ¿Cómo va a tener credibilidad? ¿Cómo después, incluso si hablamos de otro tema referente a jóvenes en drogadicción, personas en alcoholismo, personas que han tenido alguna pérdida, cómo los volvemos a integrar a la sociedad? Porque difícilmente a través de estas situaciones que han vivido, pues pueden tener una nueva oportunidad y decir, entiendo mi proceso, entiendo sanar. Por eso la psicología transpersonal nos invita a trabajar los sistemas de métodos de intervención, disciplinas psicocorporales como la meditación, como el yoga, el tai chi, donde podemos controlar nuestra respiración, las técnicas antiestrés, todo eso que tenemos que darle promoción y también tenemos que darle ejecución y aplicación en nuestra vida, pues van a hacer que el ser humano pues pueda tener un desarrollo en su totalidad en estas tres áreas: biológica, psicológica y social. Pues bien, maestros, una cápsula sumamente de reflexión, llena de reflexión, donde nos hacemos la pregunta, bueno, ¿cuál es tu sentido de existencia? ¿Por qué crees que existes? Entonces me encantaría que por favor puedan todo desglosarlo en el foro para poder estar interactuando y también invitarlos a nuestra clase de cierre de sesión. Muchísimas gracias por visualizar todo nuestro contenido, nuestro material. Estamos seguros que son herramientas que a nosotros nos facilitan y nos aperturan también momentos de reflexión, momentos de plática, momentos en el que nosotros también podemos con nosotros mismos tener ese autoconocimiento, esa autoconciencia. Espero que tengan un lleno de muchísimas y buenas vibras que ustedes mismos se puedan percibir. Y pues bueno, eso ha sido todo. Muchísimas gracias, que esperamos vernos en nuestra próxima sesión sincrónica. Hasta la próxima, maestros.